¿$200 por barril? No es ficción. ¿Quién miente? ¿La Casa Blanca o Bloomberg? Piénsalo por un momento. No estamos hablando de un titular alarmista, ni de un ejercicio mental de analistas nerviosos. Bloomberg, sí, ese medio que rara vez se equivoca en predicciones económicas, asegura que la administración de Trump ya está modelando, a puerta cerrada, el peor de los escenarios. Petróleo a $200 el barril, si el estrecho de Hormuz se cierra y la tensión militar escala. La Casa Blanca, por su parte, lo niega de forma tajante. No matiza, no lo llama exagerado, no lo pone en contexto, simplemente lo llama mentira. Así, sin rodeos. Pero aquí está lo interesante. Bloomberg no se echa para atrás. Responde citando fuentes internas, personas que trabajan dentro del propio gobierno, que simplemente pidieron anonimato. Alguien miente, o alguien está manipulando la narrativa. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué negar algo que, en teoría, forma parte del trabajo normal de cualquier administración? Preparar modelos para escenarios extremos. ¿Por qué esa urgencia en desmentirlo en vez de restarle importancia? La respuesta podría estar en lo que significa para ti que el barril de petróleo llegue realmente a $200. Porque no hablamos solo de Wall Street, ni de traders jugando con gráficos. Hablamos de gasolina a precios que no hemos visto en medio siglo. Hablamos de una inflación que devora tu salario antes de que te lo suban. Hablamos de sentir el golpe cada vez que llenas el tanque, compras alimentos o pagas la calefacción. Si esto sucede, no es una crisis lejana ni un problema de expertos. Es tu bolsillo, tu calidad de vida y la estabilidad de tu familia lo que está en juego. Recuerda el verano de 2008. El único momento, en los últimos 50 años, en que el precio del petróleo se disparó de manera semejante. ¿El resultado? Una crisis financiera global que todavía resuena en la memoria de quienes vivieron ese periodo. Y ahora, los mercados empiezan a temblar otra vez. En cuestión de semanas, el precio del crudo ha saltado de 70 a más de $100. La gasolina en Estados Unidos ha subido un 30%. Todo, mientras la Casa Blanca asegura que no pasa nada y que estas alarmas son falsas. Pero los precios no mienten. Las matemáticas no entienden de discursos políticos. Si no entiendes lo que realmente se juega tras bambalinas, el precio lo vas a pagar tú, mucho antes de que la verdad salga a la luz en los noticieros. Porque el problema no es solo el petróleo, es la fragilidad del sistema mundial, todo dependiendo de un punto vulnerable de apenas 33 kilómetros. Los gobiernos intentan calmar a la población, pero millones ya sienten el impacto. ¿A quién le crees tú? ¿A los desmentidos categóricos de la Casa Blanca o a un medio que históricamente ha acertado más que muchos presidentes? ¿De verdad todo está bajo control? ¿O están tratando de evitar el pánico mientras la tormenta ya se desata en los mercados? Para entender cómo llegamos a este punto, primero debemos repasar qué detonó esta crisis y por qué el valor del petróleo puede dispararse de manera tan brutal. Un solo evento militar desata el caos energético global. ¿Cómo es posible que el mundo entero, desde los mercados financieros hasta el bolsillo de cada familia, quede a merced de una franja de apenas 33 kilómetros de ancho? Para entenderlo, retrocedamos al 28 de febrero, esa fecha que hoy marca el inicio del mayor shock energético de la década. Esa madrugada, Estados Unidos e Israel lanzan la operación Epic Rage contra instalaciones estratégicas en Irán. Las imágenes de explosiones recorren el planeta, pero lo que realmente sacude la economía mundial ocurre en silencio, lejos de las cámaras. Irán responde de inmediato con una maniobra que todos temían y pocos creían posible: el cierre total del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es mucho más que un punto en el mapa. Por ahí circula cerca del 20% de todo el petróleo que consume el mundo cada día. De repente, esa arteria queda bloqueada. Petroleros detenidos, puertos sellados, seguros marítimos suspendidos y la cadena de suministro global en estado de shock. En cuestión de horas, el precio del West Texas Intermediate
se dispara un 30%. El Brent, referencia del mercado internacional, sube hasta un 40%. Es una reacción instantánea, visceral, de un sistema que depende casi ciegamente de este único eslabón. Pero esto no se queda en números abstractos. Para millones de estadounidenses, el golpe llega directo al surtidor. El precio de la gasolina en Estados Unidos sube un 30% en solo unas semanas. Y aquí aparece la ironía que nadie puede pasar por alto. Durante más de un año, la administración de Donald Trump celebró como su mayor logro económico la caída de los precios del combustible. Lo repitió en mítines, entrevistas, todos los días. Ahora, todo ese capital político y esa narrativa se esfuman en días, no por un desastre natural ni por una crisis financiera, sino por una decisión militar tomada desde la propia Casa Blanca. Esto no es una burbuja especulativa, ni una exageración de los titulares. Es la reacción natural de un sistema global extremadamente frágil ante un shock real de oferta. Bancos centrales y gobiernos pueden argumentar que la situación es transitoria, que los mercados se calmarán, pero los efectos ya se sienten mucho antes de cualquier comunicado oficial. La estabilidad de las economías familiares se tambalea mientras la inflación se dispara, las cadenas de suministro se tensan y el precio de todo, desde la comida hasta los servicios básicos, empieza a subir. Lo más alarmante es que la vida cotidiana de millones depende de decisiones tomadas a puertas cerradas, de reuniones donde se juega al póker con la seguridad energética mundial. Y, al final, los que pagan el precio son los hogares, los pequeños negocios, los trabajadores que ven cómo su poder adquisitivo se evapora. Mientras tanto, la administración intenta calmar los ánimos. Trump asegura públicamente que el alza de precios no le preocupa, e incluso sugiere que un precio alto del petróleo podría favorecer a Estados Unidos, ya que es uno de los mayores productores del mundo. Pero eso no consuela a quienes ven cómo el coste de la vida sube sin control. El mensaje oficial es que esto se resolverá rápido, que Irán tendrá que negociar, que bastará una semana de presión militar para firmar la paz, y que los precios volverán a la normalidad. Pero los hechos desmienten ese optimismo. Los economistas advierten que si el barril supera los $170 durante varios meses, el efecto sería devastador. Inflación en Estados Unidos y Europa, estancamiento del crecimiento, riesgo de estanflación. Es una trampa perfecta para los bancos centrales, que ya se preparan para subir tipos de interés en los 3 mayores centros financieros del mundo. El propio Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, admite que el escenario es tan incierto que ni siquiera pueden anticipar el impacto real sobre la economía. Todo esto ocurre mucho antes de que la mayoría de la gente escuche la noticia en el noticiero o lo lea en las portadas. Porque cuando la información llega al gran público, el daño ya está hecho. Nada de esto es mera especulación. Cada cifra, cada movimiento del mercado, es la consecuencia directa de una vulnerabilidad sistémica que nadie quiere mirar de frente. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué tan cerca estamos realmente de esos $200 por barril y por qué las versiones oficiales distan tanto de la realidad económica? ¿Qué ocultan realmente los gobiernos cuando niegan la crisis? Porque las señales están ahí, pero la batalla por controlar la narrativa es tan intensa como la propia crisis. Fijémonos en la Casa Blanca. Ante la pregunta directa sobre un posible escenario de $200 por barril, la respuesta fue clara y tajante. Ese escenario no existe. La economía está fuerte. El mercado energético se recuperará. Pero, mientras en los micrófonos se transmite calma, Bloomberg cita fuentes internas que cuentan otra historia. Detrás de puertas cerradas, los principales funcionarios de finanzas no solo contemplan el escenario de los 200, sino que han advertido reiteradamente sobre sus riesgos mucho antes siquiera de que el conflicto escalara. El ministro de Finanzas, Scott Bessent, es un ejemplo. Según filtraciones conocidas por Bloomberg, Bessent no esperó a que la crisis estallara para levantar la voz. Ya desde antes del cierre del estrecho de Hormuz, Bessent alertó al equipo presidencial. Si se bloquea ese punto,
el costo del petróleo podría dispararse, arrastrando la inflación y frenando el crecimiento global. No fue una advertencia aislada. Durante semanas, en reuniones privadas, el mensaje era el mismo. Hay que prepararse para un impacto inminente en los precios, en la estabilidad de los mercados, en los propios hogares estadounidenses. Lo realmente inquietante es el desfase entre estas advertencias internas y el discurso público. Cuando la prensa preguntó sobre estas filtraciones, la secretaria de prensa del gobierno solo repitió la supuesta confianza total en el rumbo económico, asegurando que la administración tiene bajo control la situación energética mundial. Esa diferencia, ese espacio entre lo que se reconoce en privado y lo que se dice en público, no es un error de comunicación. Es una estrategia deliberada para proteger la imagen, evitar el pánico y quizás ganar tiempo. Pero mientras tanto, millones de personas ya empiezan a pagar el precio de ese desfase. Y hay una señal clave para identificar cuándo la información confidencial está realmente cerca de la verdad: la velocidad del desmentido. Normalmente, la Casa Blanca no responde con tanta rapidez y contundencia a simples filtraciones analíticas. Pero en este caso, la reacción fue inmediata, casi visceral. Cuanto más categórico es el rechazo de la noticia, más claro es que se ha tocado un nervio sensible dentro del sistema. No estamos ante un simple desacuerdo de opiniones, sino frente a una brecha creciente entre realidad y escaparate. Y esa brecha, ese espacio de incertidumbre, es donde se juegan los grandes intereses: dinero en los mercados, decisiones políticas, maniobras de los grandes fondos y, en última instancia, la seguridad de la gente común. Piénsalo así: lo que se dice en público está diseñado para tranquilizar, para que nadie salga corriendo a cambiar dólares por petróleo o a buscar refugio en mercados alternativos. Pero los economistas que de verdad estudian los números, como los de Bloomberg Economics, advierten que si el precio del barril permanece siquiera unos meses en torno a los $170, la estanflación será inevitable. Y la estanflación, para quienes no lo tengan claro, es la peor pesadilla económica. Es cuando todo sube de precio, pero los salarios se quedan congelados y la economía no crece. Los bancos centrales tienen las manos atadas. Si bajan las tasas, la inflación se dispara. Si las suben, frenan aún más la economía. Es una trampa sin un camino fácil de salida. Esto no es solo teoría ni alarmismo. La propia Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, reconoció la semana pasada que el conflicto ha disparado los riesgos inflacionarios. Y no está sola. Los bancos centrales de Londres, Frankfurt y Tokio se preparan para endurecer su política, una señal de que esperan lo peor. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, admitió públicamente que ni siquiera pueden estimar el verdadero alcance de la crisis energética. Si los reguladores más poderosos del mundo muestran incertidumbre, ¿qué nos dice eso sobre la solidez real de nuestra economía? La clave aquí es que el gran juego del poder y el dinero se libra en la distancia entre los datos que solo unos pocos conocen y la calma que se transmite al público general. Quienes confían ciegamente en la versión oficial se quedan sin herramientas para prepararse. Es en ese desfase donde muchos pierden sus ahorros y otros multiplican sus fortunas, apostando a la verdad incómoda. Ahora vayamos más allá. ¿Qué hace que el sistema entero sea tan vulnerable y puede realmente repetirse una catástrofe como la de 2008? ¿Puede un solo punto en el mapa desencadenar una crisis mundial? Imagina un cuello de botella de solo 33 kilómetros de ancho, por el que fluye una quinta parte del petróleo que mueve a todo el planeta. Ese punto es el estrecho de Hormuz. No estamos hablando de una metáfora ni de una exageración mediática. Aquí no hay rutas alternativas capaces de asumir ese volumen. Si Hormuz se cierra, el mundo entero lo siente en cuestión de días. Porque, aunque existen tuberías y rutas de respaldo, ninguna puede suplir una cantidad así. Los oleoductos hacia Arabia Saudita ya operan al máximo, y la opción de rodear África añade semanas de viaje y millones de dólares a cada envío. Todo el sistema energético global,
refinerías, contratos, barcos, bancos, gobiernos, depende, en última instancia, de ese estrecho. Es como si la economía mundial estuviera montada sobre una cuerda floja invisible, y esa cuerda está tensa en el punto más vulnerable. Lo inquietante es que esta fragilidad no es ningún secreto. Los grandes centros de análisis, los servicios de inteligencia, las petroleras, todos sabían desde hace décadas que un cierre en Hormuz podría paralizar el suministro global. Pero era más rentable mirar para otro lado que invertir en alternativas difíciles y costosas. El resultado es que, durante 30 años de globalización, no se construyó ningún reemplazo real. Era más cómodo seguir por el camino más corto, hasta que ese camino dejó de estar disponible. Por eso, cuando hoy hablamos de $200 por barril, no es una fantasía ni una cifra para asustar a los mercados. Es aritmética pura. Si de repente falta una quinta parte del petróleo mundial, el precio se dispara, no por especulación, sino porque literalmente no hay suficiente para todos. Y lo peor, aunque mañana terminara la guerra, el daño ya está hecho. Las cadenas de suministro están rotas, los precios al consumidor han subido, la inflación está en marcha, y la inseguridad no desaparece de un día para otro. Ahora, ¿ha ocurrido algo parecido antes? Sí. En 2008, aunque el precio no llegó a los $200, sí tocó su récord histórico. $147 el barril. En ese momento, los expertos y los gobiernos repitieron que era temporal, que los bancos centrales tenían la situación bajo control y que no había motivos para el pánico. Sonaba razonable. Hasta que, pocos meses después, colapsó Lehman Brothers y el mundo se sumió en la peor crisis desde la Gran Depresión. No fue solo la subida del petróleo, pero fue el detonante que desequilibró un sistema ya frágil, saturado de deudas y créditos fáciles. El patrón se repite. Oficialmente, todo está bajo control. Pero los números reales no coinciden con los comunicados. Los bancos centrales y los gobiernos están atrapados. Si suben las tasas de interés para frenar la inflación, matan el crecimiento. Si las bajan, avivan aún más la subida de precios. Es la misma trampa de 2008, pero agravada por una economía mucho más interconectada y dependiente de la energía. Y aquí está el punto clave. El riesgo ya no es solo para inversores o grandes empresas. Cualquier persona que consuma energía, use transporte, compre alimentos o pague servicios, ya está pagando el precio. No importa si el titular del barril a $200 tarda en llegar a los medios. El impacto en la vida cotidiana ya se siente. Cada subida en la gasolina, cada aumento en la factura de la luz, cada encarecimiento del pan o de la leche, son eslabones de la misma cadena. La historia lo ha demostrado. Los sistemas parecen sólidos, hasta que un pequeño fallo los colapsa. Nadie esperaba que Rusia suspendiera pagos en 1998, hasta que ocurrió. Nadie creía en un colapso financiero global en 2008, hasta que fue demasiado tarde. Y ahora, de nuevo, la fragilidad está a la vista, pero muchos prefieren no verla. Entonces, ¿qué caminos quedan? ¿Hay soluciones reales o solo parches temporales? ¿Puede algún gobierno, algún banco central, realmente evitar el golpe si el petróleo sigue subiendo o si la tensión en Hormuz se mantiene? Lo cierto es que incluso el mejor de los escenarios tiene un costo oculto, y las lecciones de esta crisis revelan una verdad incómoda sobre la economía global. Aunque la guerra termine, el daño es irreversible. ¿Qué podemos aprender y hacer? Tal vez pienses que si todo se resuelve rápido y los precios del petróleo bajan, el problema acaba ahí. Pero no. El efecto cohete y pluma ya está en marcha. Los precios de la gasolina, el transporte y los productos básicos se disparan como un cohete cuando hay una crisis, pero luego descienden lentamente, como una pluma. Así es el juego. Cuando suben, lo hacen en tiempo real. Cuando bajan, las rebajas tardan semanas o incluso meses en llegar al bolsillo del consumidor. Y cada dólar extra que ya pagaste en gasolina, alimentos o servicios, ese dólar no regresa. Incluso si mañana mismo se resolviera el conflicto,
el estrecho de Hormuz se abriera y el petróleo bajara a la mitad, el impulso inflacionario ya está corriendo como una cascada por toda la economía. El encarecimiento de la gasolina ya golpeó los costos logísticos. Esos a su vez ya están encareciendo bienes y servicios de todo tipo. Las grandes empresas pueden trasladar esos precios al consumidor final, pero tú, yo, todos nosotros, no podemos trasladar la cuenta a nadie. Ya la estamos pagando. Y aquí viene la trampa. Las autoridades, los gobiernos, los bancos centrales, intentan tranquilizar. Hablan de soluciones temporales, de que todo está bajo control. Pero en la práctica, incluso los expertos y los organismos de control quedan atrapados. Si bajan tasas de interés para impulsar la economía, la inflación se dispara aún más. Si las suben para contener los precios, corren el riesgo de paralizar la economía y provocar recesión. Es una jaula perfecta. ¿Por qué sucede esto? Porque nos hemos acostumbrado a un sistema donde toda la energía del mundo depende de un punto vulnerable de apenas 33 kilómetros, el estrecho de Hormuz. La globalización, la eficiencia extrema y la obsesión con el just in time han creado un gigante con pies de barro. Basta un solo incidente, un cierre temporal, una amenaza, para que el planeta entero tambalee. Lo peor es que esto no es nuevo. En 2008, cuando el petróleo tocó récords históricos, muchos decían que era apenas una burbuja especulativa, que los bancos centrales tenían todo bajo control. Unos meses después, Lehman Brothers colapsó, y el mundo entró en el peor pánico financiero desde la Gran Depresión. ¿Adivinas quién pagó el precio? Exactamente, los consumidores. Los que perdieron empleo, casa, ahorros. Las analogías nunca son exactas, los contextos cambian, pero hay algo que permanece. La verdadera fragilidad no está solo en los precios, ni en los mercados, sino en la confianza sistémica. Si no aprendemos esta vez, si creemos que todo volverá a la normalidad porque un político lo dice frente a un micrófono, nos exponemos a que el ciclo se repita, quizás con impactos aún mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, aprender a leer entre líneas. No tomes los comunicados oficiales como verdad absoluta. Observa los hechos, no solo los anuncios. Cuando escuches que la crisis terminó, pregúntate, ¿realmente bajaron los precios en tu supermercado? ¿Se estabilizó el recibo de luz? ¿O solo cambió el titular, pero no la realidad? Segundo, entiende el efecto cohete y pluma. Prepárate para que los precios bajen mucho más lento de lo que subieron. Esto significa que tus finanzas personales necesitan un colchón mayor. No cuentes con que la victoria política se traduzca en un alivio inmediato en tu economía. Tercero, exige seguridad energética real. Diversificación, inversiones en fuentes alternativas, reservas estratégicas y menos dependencia de un solo punto crítico. Eso no es un lujo, es una necesidad. Los países y las familias que antes se preparen estarán en mejor posición para la próxima crisis, porque, sí, habrá una próxima. Por último, recuerda siempre, el costo de la fragilidad sistémica nunca lo pagan quienes toman las decisiones. Lo pagamos nosotros, en la caja del supermercado, en la factura de gasolina, en el empleo que se pierde y en el ahorro que se evapora. No aprender esta lección es dejar la puerta abierta para que el siguiente choque te pille igual de desprevenido y con menos margen para recuperarte. Para cerrar, resumamos lo esencial y plantéate una pregunta crucial para el futuro. No es cuestión de si, sino de cuándo. ¿Estás preparado? Porque lo que hemos visto hoy no es un simple titular para asustar a los mercados o ganar clics. Es la radiografía de un sistema que depende, literalmente, de un hilo delgado de 33 kilómetros de ancho. El estrecho de Hormuz. 30 años de globalización, de eficiencia, de cadenas de suministro perfectamente afinadas. Todo eso, en última instancia, se apoya sobre una sola línea vulnerable en el mapa. Por más que los gobiernos lo minimicen, por más que los titulares se centren en la última declaración de Trump o la reacción de Bloomberg, el verdadero riesgo está, y siempre ha estado, en la fragilidad de la estructura.
Y esa fragilidad, hoy, ya la estamos pagando. El precio del barril sube, no por miedo, sino por certeza, porque los actores que mueven el dinero grande ya no compran el cuento de la seguridad garantizada. Asegurar un barco cuesta más. Transportar petróleo cuesta más. Y cada dólar extra termina en tu factura, aunque todavía no seas consciente. Ya sea porque el seguro se disparó, o porque la ruta alternativa tarda días más, o simplemente porque la percepción de riesgo es suficiente para encarecer todo. No importa si el estrecho está abierto hoy. El miedo a que pueda cerrarse mañana ya ha reescrito la economía que conocías. Aquí está la trampa. Nos hemos acostumbrado a pensar que las crisis energéticas son impredecibles, pero la realidad es que la vulnerabilidad está documentada y sabida desde hace décadas. Solo que era más conveniente no mirar. La administración Trump, como cualquier gobierno, puede negociar, lanzar ultimátums o incluso celebrar victorias rápidas, pero el daño ya está hecho. El efecto dominó en los precios, la inflación que se cuela mes a mes en el supermercado y en la gasolina, eso nadie lo va a revertir después. Y si la guerra se prolonga, si el estrecho sigue cerrado, si el barril cruza los 170 o $200, la historia ya la conocemos. Estanflación, desempleo, pánico financiero. El mismo territorio peligroso por el que caminamos en 2008. Y todos recordamos cómo terminó eso. Pero más allá de las cifras, lo que realmente importa es entender que ignorar esta fragilidad te condena a ser una víctima pasiva de la próxima crisis. Porque los errores de cálculo no los pagan los gobiernos, los bancos centrales, ni los grandes inversores. Los pagamos nosotros, en las colas de la gasolinera, en la cesta de la compra, en las facturas, en el empleo que se pierde cuando el sistema colapsa. Y lo más inquietante es que, aunque la guerra termine esta semana y la situación se relaje en apariencia, la vulnerabilidad sigue ahí, sin resolver. El riesgo no desaparece por decreto, ni se disuelve con una buena noticia. Simplemente, espera la próxima oportunidad. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Solo resignarte? No. La clave está en la información. Porque cuando entiendes cómo funciona el sistema, puedes anticiparte, tomar mejores decisiones y protegerte. No se trata de paranoia, sino de previsión inteligente. Te están vendiendo la idea de un mundo estable y seguro, cuando en realidad todo depende de un punto crítico, fácil de explotar y de ignorar hasta que es demasiado tarde. Por eso, la próxima vez que escuches que todo está bajo control, recuerda que esa tranquilidad es solo aparente y que el precio real lo pagamos todos. Por eso, si llegaste hasta aquí y quieres dejar de ser espectador y empezar a ser protagonista de tu economía, este canal es para ti. Aquí vamos a seguir desenmascarando las fallas sistémicas que otros prefieren no ver. Porque la próxima crisis no es cuestión de si, sino de cuándo. Y si quieres estar preparado, la información es tu mejor defensa. ¿Crees que el precio volverá a la normalidad? ¿O estamos ante un nuevo ciclo de turbulencia? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si valoras este análisis que no encontrarás en los medios tradicionales, suscríbete ahora y activa la campana. Así, la próxima vez que el mundo tiemble por 33 kilómetros de agua, tú sabrás exactamente dónde estás parado. Nos vemos en el próximo video.